Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Y pareciese que en el plano político, al menos en el plano político, Javier Milei está empezando a sorprender quienes nos gusta analizar los entretelones de cómo se van tejiendo las nuevas alianzas, los nuevos pactos, cuáles son los nombres que asoman, cuáles son los perfiles de los funcionarios. Ya vamos a hacer algún análisis después con el panel, un panel importante que vamos a tener esta noche respecto a los contenidos, a las políticas que se proponen. Pero me parece interesante, primero, analizar brevemente cuáles son esas alianzas que está tejiendo Javier Milei, o al menos esas alianzas que preveíamos que iban a suceder y que no está ocurriendo, como una especie de un nuevo Milei que estamos viendo, ya lejos, algunos grados, de esa persona un tanto, no quiero usar el término loco, pero sí un tanto efusivo, y vemos que con cierta frialdad y en un tono mucho más tranquilo, con el que aparece dando varias entrevistas, empezó a diseñar un esquema novedoso. ¿Por qué? Porque no están contenidos, al menos en las primeras líneas, lo que pensábamos que iban a ser sus principales aliados. Empezando por su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que es una mujer identificada con la extrema derecha, que todo hacía pensar que iba a acaparar defensa e iba a acaparar también seguridad. Ninguna de las dos carteras, al menos por ahora, se le está adjudicando a Victoria Villarruel. Ella propone a Vicente Massot, quien es el titular de la Nueva República de Bahía Blanca, un periodista que tuvo un compromiso muy importante en la época de la dictadura. De hecho, tuvo que atravesar un juicio por lesa humanidad. Pero detrás de esto, si se lo dan a Massot, si no se lo dan, si Victoria Villarruel tiene los ministerios o no, lo cierto es que hay ahí un trasfondo interesante que no se comentó mucho y tiene que ver con la bronca que le generó a Javier Milei que Victoria Villarruel, en las semanas más críticas de la campaña, después de haber dado alguna entrevista un tanto desprolijo, apareció su gente con estandartes propios, con un sello, con una B en violeta, dando a entender que aparecía un nuevo espacio dentro de los libertarios. Esto, faltaban 10 días para las elecciones, para el balotaje. Lo cierto es que eso incomodó mucho a Javier Milei. Recordemos que lo comentamos en 52 minutos en el Hotel Libertador, cuando reunió a sus diputados electos, les dijo que cualquier operación mediática o algo por el estilo iba a ser considerada como una traición y iban a quedar afuera. Por lo tanto, esa actitud de Villarruel a Milei le molestó mucho. De hecho, sospecha Milei que parte de algunas operaciones de prensa o algunos rumores que se hicieron circular en las mesas políticas, donde decían que Milei, no estaba bien para acceder a la presidencia y por lo tanto Villarruel cobraba una importancia superlativa en un escenario como ese. Esto hizo que Villarruel quedase prácticamente relegada del armado del gabinete. Vamos a ver, faltan todavía hasta el 10 de diciembre, donde vamos a tener oficializados los funcionarios que van a ingresar. Lo cierto es que detrás de esto, porque, uno puede pensar que Villarruel tiene una importante relación dentro de las cúpulas militares. Bueno, fuentes de la Libertad Avanza nos dicen que eso no es así. Si bien hay muchos
militares que abonan a la idea de Villarruel no están del todo familiarizados con esta dirigente y no les cae muy simpático algunas cuestiones que, es más, hasta de algún modo la engloban en eso que alguien del PRO llamó el curro de los derechos humanos. Claro que de la vereda de enfrente. Está ahí latente esa situación. El otro socio por naturaleza, que uno pensaba que Milei iba a incorporar, de hecho, bajo la sospecha o la amenaza de que haya un doble comando, era la de Mauricio Macri. Bueno, Mauricio Macri quedó también relegado. En YPF, Milei nombró a Horacio Marín, un hombre de Techín. No le dio YPF, que era uno de los activos más importantes que Mauricio Macri quería. Claro, esto Milei quizás sea más que por cuestiones personales, porque supo leer cuál fue el resultado electoral, y a pesar de de que Macri se haya sumado a último momento, el día lunes, después de las generales, como aliado, dijo, bueno, ojo que el mensaje de nuestros votos significa también un mensaje en contra de lo que fue Juntos por el Cambio. De hecho, hay funcionarios o personas cercanas a Milei que hoy están diciendo, no, eso lo hizo Juntos por el Cambio y nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que más está molestando o preocupando a Mauricio Macri tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Mauricio Macri acumuló casi 200 causas en los fueros federales. Quería que Germán Garabano, quien fue su ministro desde el 2015 al 2019, fuese quien controlase y quien bloquease cualquier intento de movimiento de esos expedientes. Lo cierto es que Garabano no va a ser ministro, en su lugar va a ir Cuño Libarona, este abogado penalista que, lo vamos a desarrollar en otros programas, tiene una importancia superlativa en causas muy trascendentes en la ciudad de Rosario, que tienen que ver con lavados de activos, que tienen que ver con grandes evasiones, obviamente defendiendo a los evasores o a los acusados de evasión, a los acusados de lavado de activos. Por lo pronto, Cuño Libarona ya está casi confirmado en el Ministerio de Justicia. Y el otro hombre que también caería en desgracia, bueno, ahí vemos una foto de Cuño Libarona con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Ya aparte se encargó él de deslizar cuáles son los nombres que va a proponer para la Procuración Nacional y también para sumar 2 jueces más a este tribunal. El otro hombre de Macri que todavía no tiene vía libre al gabinete, se llama Guillermo Dietrich, que fue su ministro de Transporte. Dietrich vino trabajando el tema de la hidrovía durante los últimos años. No lo hacía para Patricia Bullrich, en el sector de hidrovía, etcétera. Sospechaban que lo estaba haciendo para Javier Milei, sin embargo, el problema de Dietrich, al igual que Garabano, tienen el veto de Eduardo Ornequian, el dueño de Corporación América. No quiere a ningún macrista, al menos en las primeras líneas. ¿Por qué? Porque todavía recuerda el problema que tuvo Ornequian con la causa de los cuadernos, lo cual el Círculo Rojo sospecha y lo acusa a Mauricio Macri de haber armado esa causa que, dicen los empresarios, fue una causa más política que efectiva. Quien va a estar ahí dando vueltas en tema hidrovía, algo que es muy importante para nuestra región, es Dino Zanetti, un hombre que responde a Guillermo Dietrich, pero lo cierto es que Guillermo Dietrich no va a ir porque además, durante el 2015 y 2019, a mitad de gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos,
tuvo un altercado particular con Urnequian cuando le quiso controlar todos los contratos de compra de Aeropuertos 2000. En fin, están allí algunas novedades de este Milei que después del balotaje cobró serenidad, está más tranquilo, al menos lo que se ve públicamente, y con un manejo político que la verdad a mí me sorprendió porque es bastante frío para cortar cabeza. Veremos después los contenidos de las políticas, es otro cantar. Señores, esto es 52 minutos, vamos a invitar a Niki Magariños, a los invitados, tenemos un montón de invitados, de invitadas. Buenas noches. Hola, buenas noches, Niki, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se puede? Y la tenemos a Sandra Sicaré también, sí. le damos la Adelante, bienvenida Sandra, para vamos. que pase. Ingresen, vayan pasando. Che, no les dieron agua, nada, café, nada, ¿no? Tampoco pedimos, me ¿Una parece. cerveza? Nada. No pedimos. Pensé que no iban a tratar mejor. Es lo que hay, hermano. Pará, no empecé a pedir porque estos streamers, viste, se piensan que se puede tomar vino acá, todo. Adelante, por favor. Perdón, Sandra, que te estaba dando la espalda. Bueno, estamos también con Lucas, con Micaela, con Tomás. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. ¿Por dónde empezamos? No, bueno, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué hay un nuevo Milei? ¿Un nuevo Milei? Para mí un Milei, no sé si hay un nuevo Milei. Milei es un idealista. Perdón, te voy a pedir que te acerques un poquito al ¿Acá? micrófono. Sí. Perdón, soy nuevo en esto. No, me parece que Milei es un idealista, realmente cree en lo que dice. De hecho, a lo mejor de manera muy ingenua. Y como todo idealista, llega un punto en donde se va a chocar con la realidad. Creo que hay un comienzo de eso, hay un principio de eso. Y en todo caso sufrirá modificaciones sus planes. Ningún plan está hecho para ser ejecutado tal cual uno lo imagina. Así que no sé si el nuevo Milei, me parece que no. Sí. A mí me parece que lo nuevo que tiene Milei es el hecho de estar empezando a ejercer el oficio de político, que es algo que nunca había hecho, ni siquiera es alguien que venga del palo político de la academia, sino que es 100% un profesor universitario. Y ahí me parece que lo más interesante es ver cómo empieza... Te tenés que acercar el micrófono, perdón. Ahí estamos. Gracias. Ahí está. Aprendió rápido. Muchas gracias. Ya aprendí. Ya aprendí. Y me parece que lo interesante va a ser eso, ver cómo empieza a hacer ese juego de compensaciones entre los distintos factores de poder que fue acumulando para poder llegar a donde está. Es un poco esa negociación que se ve con Macri, un poco la negociación que mencionaba vos, Fabricio, recién en la editorial con Villarroel y el sector de la familia militar. Es decir, intercambiando lugares, piezas, que es justamente ni más ni menos que la profesión de político que empieza a ejercerla. Tal cual. Creo que un poco para las personas que nos interesa la política o que nos gusta, no sé si es que se trata de un nuevo Milei, sino que se trata de una etapa diferente o de un momento distinto en su carrera política que, como bien dice Lucas, es muy incipiente. Es verdad que armar una gestión, incluso cuando de hecho ya efectivamente asuma el cargo y después empieza a tener que llevar adelante algún plan de gobierno, sea el que negocie, sea el que se decida, nos va a ir permitiendo como ver distintas caras. Pero creo que fundamentalmente eso, no veo un Javier distinto, tampoco lo veo más moderado, quiero decir. ¿No? Me parece que es una fuerza política que salta sin escalas al Ejecutivo, a la presidencia. No es que hay una prueba en una intendencia, ni siquiera hay mucho recorrido profesional en la política. Es el primer anarcocapitalista del mundo en ganar unas elecciones nacionales. Es un fenómeno, realmente es un fenómeno. Con lo cual, yo, nuevo viejo, no lo sé, me parece que también las personas todo el tiempo cambian y ajustan, y en todo caso, y a lo mejor eso fue uno de los errores del oficialismo, el error es no ajustar, ¿no? Cuando las condiciones se transforman. Ahora vamos a seguir el tema del oficialismo, porque da para hablar mucho.
Qué suerte. Sandra, ¿opinás lo mismo que los chicos? Bueno, en realidad yo creo que no sé si es distinto o no, Javier no lo puedo analizar desde el punto de vista de su personaje político, pero sí lo que creo es que su modelo económico lo conocemos, no es un modelo nuevo, en absoluto. Lo que no conocemos son las consecuencias y la profundidad con la que se va a tomar. Hay una serie de medidas que Javier Milei plantea que primero están muy alejadas de la escuela austríaca que él pregona, como cuando arrancó con su campaña de liberar todo, incluso hasta el tema de la venta de órganos, o sea, todo librado al mercado. La escuela austríaca eso no lo plantea de esa manera. Pero más allá de eso y no indagando en lo que tiene que ver con todo lo que es la academia, lo que digo es que es un modelo económico que ya conocemos, es un modelo de desregulación, de aumento de precios, de devaluación, que nos puede llevar a la hiperinflación en forma inmediata, de dejar librado el mercado cambiario y el mercado financiero de alguna manera. Es un capitalismo de amigos de alguna manera también, porque vos cuando nombrabas recién lo disruptivo, el nombramiento del titular de Techin en la conducción de lo que va a ser YPF, dijo él, para ordenarla y luego privatizarla, es dejarle a la principal competencia de YPF las manos de todos los balances y demás para acomodarla a la medida de quién puede ser su principal comprador. Parece que eso también es un capitalismo de amigos que ya lo vimos. Más que saneamiento, se puede ver allí una readecuación para después entregársela a la competencia. Que aparte estamos hablando de una empresa que es una empresa que ha dado muchísimo, ha rendido mucho en la Argentina, ha crecido, ha permitido la exploración, ha permitido la posibilidad de la, digamos, independencia. A lo mejor es demasiado ampulosa la palabra, pero la posibilidad de que Argentina tenga la soberanía energética que quiere detentar. De hecho, está en planes la reversión de lo que es el gasoducto en la zona de Bolivia, con la idea de que Argentina deje de importar gas y empiece a exportar. Digo, estamos en un proceso donde la balanza energética dio equilibrada este año y se preveía que sea superavitaria el año que viene, con lo cual estamos dejando en manos del principal competidor, de la empresa estatal, que aparte hay otra cosa, es esa empresa estatal que tiene combustible cuando los otros no tienen, que le permite al campo tener combustible cuando son necesarias en los periodos de producción y cosecha. Digo, hay también una estructura, es la que fabrica fertilizantes. Sí, que nos dejó sin combustible 2 semanas antes de la elección. Sí, ojo, sí, bueno, ahí había... No por incapacidad de la empresa, ¿no es cierto? No era por producción, sino por alguna... claramente que no. Es la principal productora de fertilizantes en la Argentina, digo, me parece que no es un dato menor. Y por eso digo que también yo tomaría, entre comillas, esto de lo novedoso, porque me parece que hay muchos indicios de capitalismo de amigos que vimos durante el macrismo y que se pueden volver a repetir. Por eso digo que es un modelo que ya lo vimos. Quizás la profundidad todavía no tengamos las consecuencias o el impacto que pueda tener. Ahora, ¿cómo tomaron los mercados internacionales el triunfo de Javier Milei? Bueno, inmediatamente lo que hizo la bolsa en general fue empezar a subir. Vimos un salto impresionante de las empresas que cotizaban en Nueva York, pero también hay otro dato que nadie dice, es que el primer día rebotaron, pero el resto de los días las empresas empezaron a bajar. ¿Y cuáles fueron las más afectadas? Los bancos. ¿Por qué los bancos? Porque Milei está hablando de desarmar lo que él llama las bombas de las LELIQ, que en realidad son esa tenencia que tienen los bancos de esos activos no remunerados que hacen que de alguna manera el circulante de dinero no ande mucho por la calle. Bueno, si amenaza con desarmar esa bomba, los bancos también están empezando. Antes de ayer, no renovaron apenas el 40% de la renovación de las LELIQ. Digo, también hay una cuestión. Empezaron a subir por esto, y después, bueno, el mercado cambiario, a mi criterio, reaccionó bastante ordenadamente y atribuyo a eso. No sé si lo está todavía piloteando la conducción del Ministerio de Economía, que está haciendo la transición, pero de alguna manera hizo lo que se venía esperando que se hiciera en el último tiempo. Largaron lo que se denomina el crawling peg, esto de la administración, una administración ordenada del crecimiento del tipo de cambio oficial, que ahora está 3.60, un poquito más, y fueron impactando en el resto de los dólares. Pero el blue, que es
hay que decirlo, es un mercado pequeño, especulativo, que no mueve la economía al blue, mueve las expectativas en realidad de la economía. A veces son más importantes que la economía misma. Sí, pero todas las transacciones, todo lo que se transacciona en la Argentina se hace dólar oficial. Quería preguntarle qué dijiste las bombas de las LELIQs y qué había que hacer, porque era un problema que estaba ahí latente que también iba a tener Massa. Sí, en realidad, lo instaló Javier Milei como la bomba de las LELIQ y es su principal caballito de batalla. El gobierno lo que puede haber hecho es tranquilizar. Bueno, esto ya es en el terreno de la ficción, pero digo, un gobierno con un pacto fiscal que incluya, un pacto tanto fiscal, un pacto social y un pacto de alguna manera que incluya lo económico, incluya el empleo y demás, que algunas variables se pueden llegar a acomodar, lo que puede ir haciendo es no renovando, no validando con tasas altas esa bomba de las LELIQ. O sea, ahora le pone mucha plata al Banco Central para que esos pasivos remunerados sean todavía tenidos en los bancos. Pero si de alguna manera vas acomodando algunas variables de la economía, empezás a reducir esa tasa y esa tasa de alguna manera hace que se vaya desarmando. Si vos la desarmás, o sea, es una bomba si vos la activás, no necesariamente tiene que ser una bomba. ¿Se acuerdan cuando hablaban de salir gradualmente de la convertibilidad? Hubiera podido ser un año antes. Bueno, ustedes son muy chicos a lo mejor, pero se hubiera podido hacer un año antes como pedían los empresarios. Se hizo de forma desastrosa y nos costó muchísimo a todos los Lo que lo hizo de la Rúa en ese momento, la suma o sea, ya no tenía más sentido, el país estaba endeudado hasta el límite. Vos lo decías Sturzenegger, que me parece que es lo que le valió también el no ingreso al Ministerio. Bueno, ojo que todos los economistas ortodoxos, ni hablar los heterodoxos, pero los ortodoxos, incluso Melconian, bueno, Sturzenegger lo dice porque él creó las LEVAC, que son las madres de las LELIQ, pero bueno, pasando a otro capítulo, muchos economistas ortodoxos, incluso ya te digo, Melconian llegó a decir que no era necesario convertir eso en una bomba, que se podía desactivar. Lo desactivás directamente cuando el Banco Central deja de validar tasas tan altas por tener ese dinero inmovilizado en los bancos. Entonces, de alguna manera, vos vas bajando la tasa, ese dinero se va derramando a la economía, pero hay que hacerlo en forma administrada para que no genere una inflación exacerbada. Yo creo que la convirtieron en una bomba. Y después te hablo del déficit, que para mí es totalmente, que es el caballito de batalla de Javier Milei. Viste que lo primero que dice es... No se puede gastar más de lo que... No, hay que bajar el déficit fiscal. Es la única cuestión que tiene en mente. Un dato, desde 2022, agosto de 2022, agosto-julio 2022 medido con 2023, el ajuste fiscal que hizo Sergio Massa fue de 14,3% en términos reales, con lo cual venimos ajustando. ¿Dónde se hizo? Después lo charlamos, si querés. Vamos a un corte. Vamos a un corte cortito y ya volvemos. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora, para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. MSR Puerto Norte.
más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte, más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte, más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas, www.msrpuertonorte.com. Seguimos en 52 minutos, esta noche con invitados de lujo como Tomás Trapé, Micaela Bassani, Lucas Paulinovich, ¿no es cierto? Así Tenía es. miedo de ¿Y pronunciarlo los mal. invitados de lujo? Y Sandra Sicaré, no, Sandra todos, Sicaré. todos. La verdad son unos amigos, son medio terranos. Son amigos y bueno, ha venido Fabricio muchas veces al programa. No puedo decir en qué condiciones, pero ha venido. Así que. Lo importante es que llegó. El problema es cuando salí. Claro, El problema es la salida. Uno ahí sale peor de cuando El llega. formato implica tomar vino y con la palabra el vino circula con demasiada ligereza. Sí. Yo voy a tomar vino, no voy a decir nada. Bueno, a ver. Bombas por todos lados. Hay bombas políticas, bombas, decía Manu Chao, ¿no? Sí. Lucas. Bejipié. Sí. Con respecto a lo que estábamos hablando, me había quedado dando vuelta a algo que mencionaba Sandra. Me parece dos puntos en ese sentido. Una es justamente esta particularidad que tiene Milei como economista, en el cual él se lo considera un economista austríaco. Sin embargo, él es un formalista matemático. Si uno lee los textos, son un bajón, porque es todo fórmula muy pesado, algo que es absolutamente contradictorio a la lógica verbal de la escuela austríaca. Al mismo tiempo, sus equipos provienen en buena medida de la UCEMA, que son los Chicago Boys, que son positivistas, más bien del palo de Friedman. Es decir, que hay una gran paradoja en el cual ahora vamos a ver qué es Milei, porque hay mucho de lo que se le puso arriba a Milei y se le dice que es Milei, pero no se sabe muy bien qué es Milei porque se lo escucha también poco. Entonces me parece a mí que ahora vamos a empezar a comprobar qué es y qué piensa Milei. Y en ese sentido yo discrepo un poco con la mirada respecto a lo de las LELIQs fundamentalmente y con las demás cuestiones de lo que hace la economía de este gobierno. A mí me parece que las LELIQs son efectivamente un gran problema que tiene este gobierno, son un gran problema incluso para el pensamiento económico del peronismo. Me parece que se transformaron y condensan la gran encerrona en la cual se metió el peronismo en materia económica. Hoy son uno de los principales motores que tiene la emisión monetaria, es lo que de alguna medida empuja la inflación. Claro. Después hay versiones en función del marco teórico que uno quiera analizarlo, pero me parece que hoy desconocer eso es un poco ir en contra de lo que se percibe a nivel social, lo cual tiene una importancia sustantiva. En estas últimas horas Milei se juntó con el profesor Jesús Huerta de Soto, que es un austríaco en serio, y una de sus propuestas principales es la del encaje 100%, que es como la versión más extrema del conservadurismo económico, ¿no? La única posibilidad real de ejecutarse lo que en la bibliografía muchas veces se conoce como banca Simon, que es el encaje 100%, que es también algo que repercute muy adversamente contra los bancos y tal vez eso explica también esas caídas relativas de los bancos en la bolsa durante estos días. Los bancos tienen que tener 100%. Lo que uno deposita, el banco lo tiene y no presta. Separa lo que es la banca de depósito de ahorro de la banca de préstamos de crédito. Bien. Ese esquema, la única posibilidad de concreción real que tuvo en algún momento en la historia argentina fue con el peronismo. Es decir, que hay también una suerte de confusión muchas veces en las cuales de qué representa el peronismo, qué no, en donde se metieron muchas otras teorías dentro del peronismo y que se expresan en la situación que hoy deja las condiciones ideales para que Milei pueda hacer casi que cualquier cosa con un margen impresionante. Ahora, yo coincido con vos que es una bomba difícil, de hecho no sería un problema si no fuera lo que ocurrió, pero también yo no coincido con el hecho de que solamente la emisión monetaria sea la causante de la inflación. Entonces, por ahí, cuando se habla de emisión, de controlar en realidad el dinero que está circulante, se le atribuye a eso como la gran razón única en la Argentina provocadora o gestora de la inflación. ¿Y cuáles son las ¿No otras pasa variantes? también al revés? Perdón. Cuando se habla de multicausalidad, ¿se niega el fenómeno monetario?
No, claro, a ver, a nadie le gusta declarar contra sí mismo. La base monetaria casi. Sí, pero digo, es un condimento más, pero no me parece que sea el único que pueda explicar, porque si no tendría una explicación monetaria. Si lo resolvés, tendrías todo ese problema resuelto. Macri, recordemos lo que pasó. Macri dejó de emitir. Sí, pero sin embargo, la inflación no bajó. Se agrega también una economía desmonetizada, es decir, que esas bola está generando intereses para los bancos, no está en posibilidad de que la gente acceda a esos recursos para brindar actividad económica, y estamos en una economía en la cual prácticamente el crédito privado es nulo, el Estado absorbe toda la capacidad de crédito. Perdón, déjame agregarte. Se suman todos esos factores y genera, me parece, que un problema teórico que tiene consecuencias prácticas duras para un gobierno peronista como el que estaba, o por lo menos así se autoproclamaba. Me parece que eso es... Sí, yo lo que creo que también hablar de producción y tener una tasa de interés del 140, la más alta de la región, también es un problema, también genera anomalías económicas. Yo creo que la política económica de estos últimos 4 años, más allá de las situaciones que ocurrieron, que las sabemos todos, fue muy mala y no presentaba horizontes claros de mejoría. Yo creo que eso derramó en la expectativa del electorado y lo arrinconó a la locura, que es lo que para mí es Milei. Sí. Tan mala que llegó Milei, digamos. No, claro, me parece que Milei es la medida del fracaso de la política. Me parece que esas responsabilidades están dadas. Y a mí lo que más me bronca, yendo a lo político, lo que más... Pero vamos, porque Sandra quería hablar también. Me perdí porque él se fue. Yo coincido con vos con esta cuestión porque de hecho la banca está para fomentar en realidad la producción, claro. Si no, no tiene sentido. De hecho, la única que fomenta la producción es la banca pública, con tasas a la mitad de lo que tiene el sistema financiero tradicional. Pero sí lo que digo es que en una economía endeudada como tenía la Argentina, era muy difícil pensar, porque... No con esto quiero salvar la gestión de Martín Guzmán y de Sergio Massa al frente de Economía, pero veníamos también de una economía que estaba altísimamente endeudada y todo, en realidad, los compromisos de la deuda hacían imposible de alguna manera que se pensara en un esquema, digamos, un poquito más armado en este sentido. No me parece tan fácil que se pueda... En ese sentido. Pero se siguió por ese camino de algún modo, ¿no? También, yo lo que veo es una gran falta de correlación entre lo que son las explicaciones que este gobierno dio de las medidas que adoptó, de los efectos prácticos. En estos días, post elecciones, se hicieron al menos 2 devaluaciones con consecuencias significativas. Una consecuencia más para un sector de clase media, que es el dólar tarjeta, se lo llevó más para arriba, golpea a un sector específico. Pero una devaluación respecto a la exportación que golpea el pago de alquileres de toda la producción. Nuevamente, pensando en el presupuesto público, en el financiamiento del Estado para sostener una supuesta estabilidad económica que no es tal, porque estamos al borde de una con este gobierno en marcha todavía. Se generó un problemón para la producción, porque tienen que pagar el alquiler con un dólar mucho más caro, el dólar, te quiero decir, el alquiler se paga a precio soja, pero con un precio de soja más caro que el que vendieron la soja hace unas semanas atrás. Entonces generó un desfasaje significativo en el tema económico puro y duro de la economía real. Micaela. Sí, también quería agregar que desde el punto de vista del ciudadana que se acerca al supermercado y se encuentra con un 40% de remarca en todos los precios, eso se traslada muy rápido también a la góndola. Entonces, y realmente es esto que decía Lucas, no hubo una explicación oficial, no hubo una explicación tampoco de qué es lo que va a pasar. Eso genera mucha incertidumbre, por lo menos de acá hasta que asuma el nuevo gobierno, y incluso con el temor de las medidas que se van anunciando para el plan de políticas públicas que se viene también. Claro, es como que nos acostumbramos a tener que defender cosas por terror de lo que venía y finalmente... No, está claro, yo coincido con eso, porque aparte hay una cuestión que vos decís, no avalo que en realidad cuestiono a la gente porque votó a Milei, porque está desesperada, porque no le ingresa más ahora. Cuando desde el gobierno... Yo considero que el gobierno nacional lo que se hizo, se generó su propia crisis política, que fue cuando en la mitad de la gestión existía la posibilidad de incremento de tarifas, de sacar tarifas subsidios para determinados sectores privilegiados y un montón de cuestiones.
Y en las elecciones de medio término el gobierno pierde e inmediatamente se genera ahí una tensión muy fuerte, ya sabemos, entre Cristina y Alberto, y es esto no se hace más. Bueno, digo, esta era alguna forma, en una economía que venía con muletas, de darle algún rumbo y acomodarla de alguna manera. La política no lo permitió. Yo, la verdad que todavía estoy sorprendida cómo la economía del gobierno de Alberto Fernández resistió a la sequía, a la pandemia, a la guerra de Rusia y la actividad económica, con actividad económica y con empleo. O sea, digo, la verdad, es un milagro eso, me da la sensación que se pudo hacer, digo, pero la parte... estás igual. Pero vamos a un corte, no hablemos a nadie. Vamos a un corte. Guarda que de acá puede salir el próximo presidente, ¿eh? Guarda. Ya volvemos. Ya volvemos. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hace tu pedido todos los miércoles. Llegamos al balotaje con el oficialismo recibiendo algunas adhesiones, como por ejemplo la Sociedad Rural de Córdoba, Catopodis recorriendo y reuniones con empresarios para pedirles que voten a... ¿Cómo se llama? Unidos por la Patria. Creo que sí, un rebranding que duró muy poco. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso no habla algo de...? A ver, acá en esta misma emisora con Mariano estuvimos charlando. ¿Qué Mariano? RR de Arrigo. ¿De Arrigo? De Arrigo. También te vi con él en un programa. ¿Estuviste? No, yo con esa persona no. Ah, ok. Bueno, a ver. Habrá sido otro. No, a mí me parece que la imagen esa muy fuerte del Colón cantando la marcha era como los músicos del Titanic. Y realmente a mí me dio muy mala espina. Sí. Obviamente que nunca uno puede predecir la magnitud del fenómeno. 11 puntos es categórico. Y yo creo que todo el tiempo eso dio un primer indicio de que tal vez el peronismo no estaba donde solía estar. No tengo registro de que los socios y socias del Colón canten la marcha. Y a lo mejor tiene que ver con todas estas batallas culturales dadas y qué sé yo, pero con una derrota económica catastrófica. Me parece que hay un poco de eso. Y en todo caso, lo que a mí me da bronca o cuando charlábamos realmente nos enojaba mucho, es que no haya podido ser el peronismo quien nomine los problemas de la gente y que haya sido Milei. Ahí me parece que hay una clave de por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué el peronismo no podía hablar de la educación? De que la educación está mal. ¿Por qué no podría hablar de la economía sin dar explicaciones que parecían más excusas que otra cosa? ¿Por qué pasaba eso? Y a mí me parece que las elecciones, si te la pones a pensar, y me ha pasado preguntar en muchas rondas de amigos... Te agrego, reforma laboral, totalmente, tenemos régimen impositivo, ¿no? Muchas cosas. Me parece que se van acumulando muchas cosas y que la realidad en un momento viene de frente. Hay una metáfora que siempre se la escuché a Martín Rodríguez, que es que de alguna manera esta versión progresista del peronismo ofrecía orégano en vez de pizza. Entonces el pueblo iba buscando la pizza y le decían ahí tenés, y era orégano. Pero no sé, imagínatela. Y bueno, me parece que también esas explicaciones
dan cuenta de un fenómeno. Tampoco se puede decir que nadie la vio venir, ni que estemos hablando con el diario del lunes. Me parece también hay otras adhesiones que son significativas y que hacen un poco el marco que se armó para la campaña, que son las adhesiones de Amnistía Internacional, de la Internacional Socialista, del Greenpeace, es decir, de todo un espectro ideológico de Fontevecchia, un espectro ideológico muy afín a esa agenda de una élite cultural en la cual el peronismo se vio encapsulado y dejó de discutir lo que realmente se supone que forma parte de la historia y la doctrina del peronismo, que sí lo discute la Libertad Avanza. La Libertad Avanza discute cuestiones fronterizas, cuestiones de defensa nacional, cuestiones de qué hacer o no con la hidrovía en serio. Discute los grandes temas con su mirada, con su posición, pero el peronismo se encapsuló en esas discusiones que le permitió armar un escenario de democracia versus dictadura, como si estuviéramos en el 83. La plebiscitación de eso... Y que terminó perdiendo encima. No, porque era una abstracción que no tenía que ver con lo que estaba discutiendo la gente. Y aparte, vos ubicándote en el lado de la democracia, no tiene que ver con lo que uno opine o lo que uno piensa, sino cómo uno se presenta ante la gente. Esa plebiscitación, me parece que la gente en realidad votó por 4 años que fueron francamente malos, muy malos. Y me parece que en Argentina fueron particularmente malos, porque la pandemia ocurrió en todo el mundo, tal vez la sequía no, la guerra sí. Entonces, no sé si son excusas que de repente alcanzan para que la política todo el tiempo nos esté obligando a ver su reality. Me parece que la política todo el tiempo nos obligaba a ver su reality, mientras la gente la pasaba realmente mal. Y en ese narcisismo que tiene que ver también con la técnica de la época, con las redes, con los círculos de influencers que te van rodeando, que te van abroquelando un sentido común, bueno, evidentemente el gobierno se fue alejando de la gente. Bueno, no fue solo por la inflación tampoco, no fue tampoco por eso. O sea, Alberto Fernández hizo una fiesta en plena pandemia, el discurso de la casta cuando pasó lo de Martín Insaurralde también. Hoy estamos transcurriendo un juicio político a la Corte Suprema de la Nación. Quiero decir, hay un nivel de desprestigio de la autoridad provocado que es realmente insólito y que después se manifiesta también un poco en las elecciones, en donde todos los llamados a direccionar un voto por parte de las instituciones, de las referencias, desde un streamer hasta la Iglesia Católica, pasando por las patronales y demás, fueron desobedecidos. La gente casi que provocó, como decía, mirá lo que te voy a votar, en contra de lo que me pediste. Y eso creo que tiene que ver con parte de cómo se socavó la autoridad desde la propia autoridad. Es decir, la fiesta en Olivos fue un golpazo a la autoridad. ¿Quién puede creer después de semejante cosa? El juicio al juicio a la Corte Suprema es realmente una parodia de lo que es ejercer el poder político, y eso tiene un efecto, me parece a mí, a nivel social. Mica, ¿vos querías agregar algo? Perdón. Sí, siento que es el retrato de ese desacople, de esa no congruencia, digamos, también entre lo que desde el discurso político por ahí podría el gobierno nacional explicar, de las medidas que va tomando, pero de lo que en la realidad para las familias argentinas eso significaba. Pienso, la inflación, una inflación que iba en aumento, pero salarios reales que no aumentaban, que siempre se quedaban, digamos, por detrás de esa inflación. Pienso también, veo como esa cuestión de esa falta de representación que después en las elecciones vimos, que por algo personas que antes hubieran acompañado a este gobierno, que acompañaron probablemente a este gobierno a llegar al lugar en que estuvo, decidieron ir por una opción política tan distinta también. Hay ahí como un desacople, hay una falta de representación, veo también como una discordancia también entre lo que se planteaba, entre lo que uno esperaría que el tipo de políticas que el peronismo podría tomar y las que en realidad vinieron. Y también, una cosa más que quiero agregar, yo me planteaba a mí misma, las dos fuerzas que se presentaron en elecciones tampoco es que tenían una propuesta bastante seductora o un futuro medio prometedor. Claro. No se veía para nada, ni siquiera en planes, en medidas concretas que te pudieran decir, bueno, decidimos esto, algo que como trabajador, como trabajadora, como estudiante, como... Massa le hablaba mucho a las madres en el último tiempo, en la campaña. Sí. ¿Pero qué te prometía para su hijo o hija? No, a mí me parece que era un presente como muy mediocre, de un pueblo orgulloso, y creo que, no sé si epistemológicamente, pero digámoslo, esa cuestión del individuo desobedeciendo incluso todo lo que lo agrupa, ¿no? Todos los clubes de fútbol se manifestaron. Digo, los medios de comunicación ni siquiera es que queda esa excusa de
de una derrota producto de que, bueno, tenía los medios de comunicación en contra. Fontevecchia llamando a votar directamente a Massa. Digo, me parece... Chicopar también en su momento. Sí, el Babi... Bueno, ahí viene, pero... Pasó por... En algún momento lo hizo. Sandra, vos también. No, pero yo hay dos cosas. A mí me parece que hay una fuerte disociación, ellos lo venían manifestando también en el tema de la política, no supieron ir al territorio, no supieron encontrar la voz de aquel, o lo que estaba pidiendo la gente en general, que se discutiera los temas más comunes, los temas de cómo crío a mis hijos, a dónde los llevo, cómo los alimento y demás. Digo, las cosas más básicas. Me parece que hay una disociación que la sumo a esa pelea interna dentro del oficialismo, y no coincido con que fue un mal gobierno. En realidad yo creo que fue un mal gobierno en ese sentido, dilapidó todo lo que hizo. Yo creo que no tenía, Alberto hubiera tenido que tomar un asesor de prensa y decir, bueno, miren muchachos, esto fue lo que hice. En ningún gobierno de la historia argentina se le pagó los salarios al sector privado por completo. Ante una situación crítica que estaban viviendo todos los países, es cierto, nosotros vivimos, se procuró la vacuna, se procuró el tema de la asistencia. Fue poco lo del IFE, claro que fue poco porque ya veníamos también de un universo de sector informal que era abrumador en la Argentina, pero digo, hubo una serie de medidas económicas paliativas de alguna manera que se fueron tomando en situaciones muy extremas, que me parece que no las capitalizó el gobierno. El gobierno se puso a pelear entre ellos, a ver si era más, era menos, si sí, si no. Y ahí es donde me parece que se alejaron. Porque el tema que en lo real, en lo la objetivo... cuarentena, pedí apoyo a la cuarentena, aparece la foto. Bueno, pero por eso te digo, la disociación de eso... Sandra, los 2 últimos años, Cristina, lo único que habló en público fue cuando aparecía un problema en sus causas. Por eso insisto, te digo, tiene que ver con que hay una... Porque las medidas... Vos hablabas recién del sector agropecuario. Vos ibas a Expoagro, Agroactiva, a las ferias del campo, un sector muy, muy refractario al gobierno, donde en 1 hora y media se tomaban todos los créditos a tasa subsidiada que estaba el Banco Nación para sostener a ese sector que de otra manera se hubiera caído. Digo, de otra manera, en una situación donde había sequía, donde había guerra, donde veníamos de una pandemia. Digo, yo no es que estoy ensalzando fue el mejor gobierno de la historia. Me parece que con las condiciones tan adversas que tenía, hay una serie de cuestiones objetivas que logró sostener en la Argentina. Por eso digo, actividad y empleo no es un dato menor. Nosotros tuvimos recesión con desempleo. Sí. Lo vivimos en el 2001 y fue un caos en la Argentina. Sí. Pero, ¿por qué se dice a la guerra como un factor cuando, Perón, la posguerra de Europa, supo capitalizar, ¿por qué es un factor que perjudicó a la Argentina? A mí me parece que, en principio, no se hicieron las cosas que se tenían. Está bien, la sequía fue importante. Hay una serie de condiciones que tienen que ver con el comercio internacional, los fletes, los precios de los granos. Perdón, yo con respecto a lo de la cuarentena y demás, tengo una visión distinta. A mí me parece que hubo un muy mal manejo de esa cuestión, ¿no? De la cuestión pandemia. Con la cuarentena en el centro, que me parece que los efectos psicológicos prolongados todavía los estamos advirtiendo y los advertiremos. Me parece que este hecho de estar paranoiqueando a la gente 24/7, haciéndola sentir como el peor de los demonios por algo que estaba bastante cuestionado a nivel general, y no es por cuestiones conspiranoicas ni nada de eso, sino por una cuestión de que me parece se adoptaron conspiranoicas, lecturas conspiranoicas, es decir, extremos polarizados. Y eso me parece que afectó y que se le pasó esa factura. Y después, con respecto a las medidas económicas de sostenimiento, por un lado me parece que fue un error haber sustraído prácticamente la totalidad de la masa laboral de la economía en una situación muy delicada. Se podría haber adoptado otras decisiones que en el momento se planteaban. Esto no es dicho con el diario del lunes, sino en el momento gente más apta lo ha planteado. Y después también ahí se engendró el problema que hoy estamos viviendo, porque de algún modo el gran endeudamiento que tuvo este gobierno en pesos, pero endeudamiento al fin, nace en ese punto. Y el trabajo que se generó es trabajo estatal e informal mayormente, y eso la gente se da cuenta y lo vive como un problema.
Te corto, Lucas. Mica, los últimos minutitos. Sí, lo que quería agregar es que por ahí quizás como algunos matices a este contexto, digamos, quizás me parece que más allá de si consideramos que estuvieron bien o mal en términos generales, ¿no?, la gestión de Alberto Fernández, sí lo que me parece es que hay un montón de fenómenos que vienen arrastrados, quizás es verdad, claramente no solo del macrismo, pero digo, hay toda una generación nueva, pienso por lo menos en las personas jóvenes, que son las que se hablan, que fueron las principales, pero las que motorizaron también ese discurso de Milei que caló tan rápido y tan rápido se difuminó. Pienso que hay deudas generacionales con cierto sector de la población que se vienen arrastrando, y quizás un gobierno que solo palió algunas que otras situaciones que fueron pasando, que bueno, todos los gobiernos tienen las respectivas, el contexto geopolítico siempre está, digamos, pero que no tuvo una agenda propositiva en términos de desarrollo, de producción. Sí tuvo quizás, hubo algunas que otras buenas políticas que uno puede rescatar, ¿no?, de los respectivos ministerios, pero lo que no quita que haya cambiado en términos macro esa economía informal tan grande, y cuando te agarra un contexto inflacionario, claramente todas esas personas que se perciben bajos ingresos son las que van a arrastrar sus principales falencias, digamos, en el tiempo. Sí. Tomás. No, me parece que la política tiene que hacer una fuerte autocrítica y tiene que romper sus propios nichos, sus propias diagnósticos autocomplacientes, y tiene que escuchar a la gente. Me parece que el mandato de la gente, 11 puntos de diferencia contra un tipo, es una gesta con casi nada de estructura, con muy poca estructura. Digo, probablemente este sea, sin nada, probablemente este sea el escenario donde Massa más probabilidades tenía de ganar y perdió por 11 puntos. Entonces, a mí me parece que hay una serie de construcciones que se van construyendo en el relato, que todo el tiempo nos llevan a falsas conclusiones o a lugares comunes. Por ejemplo, hasta hace muy poco a Milei solamente lo votaban hombres, vírgenes, incels, adolescentes. En un momento las mujeres no lo votaban, y por los datos que vemos ahora, las mujeres lo votaron casi en paridad con los hombres. La única diferencia que hubo es que las mujeres son un poco más inteligentes y no dicen a quién votan. Los hombres son un poco más tontos y dicen al encuestador a quién votan. Pero en realidad fueron 11 puntos de diferencia. Fue un resultado, me parece, escandaloso. Y de ese escándalo me parece que hay que tomar algunas que otra enseñanza, y sobre todo me parece que no hay que romperle la cabeza a la gente, sino que hay que escucharla y hacer en silencio. Sandra, ¿los hombres son más tontos que las mujeres? ¿Estás de acuerdo? No me metan en quilombo. Lo que sí quiero decir, estuvimos analizando por qué llegamos hasta acá, me parece, ¿no? Las consecuencias de por qué llegamos hasta acá. Está claro que la gente decidió y bueno, y lo que él decía, esos 11 puntos son indeclinables, me parece que es una marca, ¿no? Pero a mí lo que sí me preocupa y dejaría como para pensar es qué es lo que se viene. En pos de esto que pasó, de todos estos errores que fuimos enumerando, con mayor o menor coincidencia entre nosotros, me parece que es preguntarnos qué es lo que se viene. Y por los primeros indicios en términos económicos de lo que planteó Milei, yo tengo serias dudas de que ese universo de informales, de jóvenes que nunca conocieron un trabajo formal y demás, la pasen mucho mejor. Yo lo que creo también es que estuvimos asistiendo esta semana a un gobernador electo que todavía no asumió, que ya está golpeando la puerta, ojo con la coparticipación, yo necesito obras, yo necesito plata. ¿Esto qué representa? El efecto derrame también, pero el positivo me refiero, digo, aquello que no está, se empieza, no llegan los ingresos a la provincia, se paran las obras, hay ya denuncias en la provincia de algunas obras paralizadas, o al menos por temor o demás. Digo, ¿qué puede generar esto en el empleo? A mí, yo dejo como interrogante esto. Es cierto, podemos coincidir o no en cómo llegamos hasta acá. Lo concreto es que los argentinos elegimos, y yo tengo mucho temor sobre lo que puede ocurrir por los primeros indicios sobre qué va a pasar con quien elegimos, qué decisiones va a tomar. Ojalá le vaya bien, porque nos va a ir bien a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Nos vamos ya. ¿Terminó? Sí, tengo calor. Hasta la semana que viene. Esto no es streaming, recuérdenlo.